Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola chiquillos, chiquillas. Eh, bueno, queda súper poco para que terminemos este semestre. De hecho, terminando esta clase, nos quedan 6 clases. Me quedan solo 2 semanitas. Y tenemos, porque las clases terminan el viernes 26 y el sábado 27 la prueba 3. Y sería, bueno, considerando que no dan examen, pero si tienen que dar examen, después faltaría eso. Ya, estábamos viendo función exponencial y logaritmo. Ya vimos la primera parte, ¿cierto? Que era la definición de ambas versus relación gráfica. Y habíamos llegado acá, a los modelos. Y me acuerdo que quedamos hasta esa parte, que es la fórmula del interés compuesto capitalizado. ¿Ya? En esa ecuación, como para recordar, el C de t es el capital al tiempo t. ¿Ya? Cuando uno hace una inversión inicial de C sub 0, ¿ya? Eh, el t corresponde a los años que pasan, el k corresponde a el interés anual, pero escrito en decimal, ¿ya? Y el n es las veces que se aplica algún interés en el año. En el fondo el n es la subdivisión del año. Entonces esta fórmula tiene esas 4 adaptaciones clásicas. Existen más, pero estas son como las más clásicas, que en el fondo el interés se aplique una vez. El interés anual es K, ¿ya? Entonces las formas clásicas son que el interés K completo se aplique una pura vez en el año. En ese caso el n vale 1 en la fórmula. Otra forma clásica es que el interés K no se aplica todo de una, sino que se aplica en 2 partes, y cada vez se aplica la mitad. Entonces, se aplica 2 veces K partido por 2. En ese caso el n es 2, que es el segundo punto, solo que ahí está mal escrito el segundo n igual 1 debiese ser n igual 2. Eso es cuando se capitaliza el interés semestralmente y cada vez se aplica un K partido por 2 de interés. Ya, el tercer caso clásico es cuando el interés K se capitaliza en 4 oportunidades y cada una de esas oportunidades es K cuartos. ¿Sí? Eh, entonces en el año completo es K, pero cada vez es K partido por 4. Y que eso es cuando se capitaliza trimestralmente, porque los trimestres son de 3 meses. ¿Sí? Entonces son 4 trimestres en el año. Y el último caso como más común es cuando el n es 12, que eso es cuando se capitaliza mensual, o sea que el interés K se subdivide en 12 partes, por lo tanto cada vez se aplica, mensualmente se aplica K partido por 12, ¿ya? Al monto que va apareciendo. ¿Ya? El tema es que a uno siempre le informan el K, o sea, le informan desde el banco, digamos, le informan la tasa anual, pero esa puede venir capitalizada, subdividida, digamos, en el año. ¿Ya? Y se puede subdividir en más partes, pero esas son como las clásicas. Pero perfectamente se podría tomar otro valor de n. ¿Ya? Así que eso es con lo que habíamos terminado el otro día. Así que sigamos avanzando. Bueno, de hecho, antes de pasar al siguiente, existe un tipo de interés distinto a estos que se capitalizan, que se podría decir que es cuando, a ver, el n que aparece aquí, el n corresponde a la subdivisión del año, ¿cierto? En cuántas veces se aplica el interés, ¿ya? Existe un tipo de interés compuesto capitalizado que se llama interés compuesto capitalizado continuo. ¿Qué quiere decir continuo? Que en el fondo es como que se va aplicando a cada instante, como a cada segundo, por decirlo de alguna manera. Eso es como, podríamos pensar que eso es como el n
tendiendo a infinito. La subdivisión del año, que es el n, tiende a infinito. Entonces, cuando ocurre eso, ahí nace este nuevo tipo de interés compuesto, que es el interés compuesto continuo, que esto quiere decir que se capitaliza a cada instante de tiempo, o sea, la plata va creciendo continuamente, por eso se llama interés compuesto continuo. ¿Ya? Y la fórmula es la siguiente: si se invierten C sub 0 dólares a una tasa de interés anual K, ya la misma situación inicial anterior, estamos invirtiendo C sub 0 y la tasa anual es K, solo que esta es una tasa de interés compuesto continuo. Entonces, bueno, y nos dicen que el interés se capitaliza continuamente, entonces el valor CDT al cabo de T años será eso. Ya, CDT igual a C sub 0 por E elevado a K por T. Ya, entonces aquí esa es la fórmula para el interés capitalizado continuamente. Ya, y alguien se podría preguntar de dónde sale la E. ¿Por qué hay una E ahí y de dónde sale este resultado? Esta fórmula para el interés compuesto capitalizado continuo sale de la fórmula anterior, del capitalizado n veces en el año, solo que es cuando, usando la fórmula del capitalizado n veces, el n tiende a infinito. Si en la fórmula anterior, ¿ya? Si en esta fórmula de acá, aquí, aplicamos el n tendiendo a infinito, en el fondo estamos diciendo que el año lo estamos subdividiendo en infinitas partes. ¿Ya? O sea que el interés se va aplicando en cada instante de tiempo, porque queda infinitamente subdividido el año. ¿Ya? Entonces cuando uno aplica el n tendiendo a infinito acá, eso da, el límite de eso da justamente C sub 0 por E elevado a K por T. ¿Ya? Es un ejercicio interesante demostrar que cuando n tiende a infinito en la fórmula anterior, nos da esta nueva fórmula. ¿Ya? Pero bueno, eso lo pueden hacer ustedes. Lo importante sí es que conozcan la fórmula, que sepan que viene de la otra, ¿sí? Solo que el n tiende a infinito, entonces aparece esta. Y el significado que le damos a esta es el que les acaba de mencionar, que en el fondo aquí el interés se va aplicando a cada instante de tiempo. ¿Ya? Eso significa interés compuesto continuo. Dígame. Lo que pasa es que, ya, buena pregunta. ¿Cómo se transforma el infinito en una E? Veamos. Hay que acordarse, este era un límite notable. Porque, pongámoslo como observación. El interés capitalizado n veces, ¿sí? Si K, que el interés, o digamos, si el interés se capitaliza n veces en el año, entonces el capital final al cabo de t años era C sub 0 por 1 más, aquí va el interés que se aplica en cada capitalización, que era el interés total, ¿cierto? Pero dividido por n, y elevado a nt. ¿Ya? Ese es el capital final cuando uno invierte ese sub 0, ¿cierto? A un interés anual de K, pero subdividido en n veces en el año, ¿cierto? Entonces, si uno tomando n tendiendo a infinito, ¿qué significa eso? Que bueno, vamos a tener acá el límite. Entonces nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de C sub 0 por esta expresión de acá. 1 más K partido por n, y eso elevado a nt. ¿Sí? Ahí lo estoy aplicando directamente, ¿no? Y ese límite es el que nos va a dar la exponencial, pero para eso hay que acordarse de un límite notable que vimos cuando vimos límite al infinito. ¿Ya? O bueno, igual ahora estoy... No estoy seguro, ahora que lo pienso. No estoy seguro si hay un límite notable al infinito. Ah, no, pero no lo hemos visto. No lo hemos visto. No lo hemos visto. Pero existe un límite notable que es así.
que con ese límite sale, que nosotros no lo hemos visto porque no tenemos las herramientas para verlo todavía. Lo van a ver en Matemáticas 2. Existe un límite notable que es así, que dice que si tiene 1 más 1 partido por x, y eso está elevado a x, cuando x tiende a infinito, eso es el número e. No, perdón, eso es e elevado a x, si no me equivoco. A ver, algo así era, déjenme mirarlo. Ese límite es súper conocido. Déjenme buscarlo, si no lo recuerdo en este momento así exactamente. Sí, eso era. Sí, pues de hecho sí, de ahí sale el número e, de ahí nace. Sí. Ese es un límite notable. En el fondo, si nosotros tenemos esa expresión, límite de 1 más 1 partido por x, y todo eso está elevado a x, y x tiende a infinito, eso da el número e. Y sí, de ahí nace el número de Euler o de Euler. De hecho, por eso es tan famoso y popular. ¿Ya? Entonces, bueno, por ahora usemos este límite notable, para que lo vamos a ver, o sea, lo vamos a trabajar mejor, yo creo, en Matemáticas 2, pero para que lo conozcan. Y si se fijan, el término que está multiplicando al c sub 0, que es 1 más k partido por n elevado a nt, se parece a esto. ¿Sí? No lo tenemos exactamente igual, pero es casi igual. De hecho, sigamos desarrollando lo que está en azul. Eso sería el límite. Bueno, el c sub 0 lo puedo sacar del límite, ¿cierto? Porque es constante. El c sub 0 lo saco del límite y me va a quedar límite, y adentro me va a quedar 1 más. Y fíjense que la fórmula del límite del notable es 1 más 1 partido por x. ¿Ya? Entonces ahí yo voy a poner algo así, 1 partido por n partido por k. Para que me quede de la misma forma. Mi x sería n partido por k. Por propiedades de fracciones, el k partido por n es lo mismo que 1 partido n partido k. ¿Ya? Y aquí en el exponente tenemos entonces n por t, y lo que está tendiendo a infinito aquí es el n. ¿Ya? Lo estoy tratando de escribir de esta forma, como lo que está en rojo. ¿Sí? Entonces, a ver, para que me quede exactamente igual, habría que hacer lo siguiente. Esto es c sub 0. Bueno, que fíjense que lo importante aquí del límite notable es que lo que está en el denominador, ¿sí?, aparezca también en el exponente, y que eso mismo tienda a infinito. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a hacer aparecer aquí un partido por k. ¿Ya? Pero para no modificar, lo voy a hacer así. Divido por k, multiplico por k. Entonces eso me da límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 partido n partido por k. Y aquí voy a juntar el n partido por k, y voy a dejar afuera todo lo demás, que sería k por t. ¿Sí? Multipliqué por un 1 conveniente, que era el k partido por k, ¿cierto? Multipliqué por k, dividí por k. Entonces, el n partido por k lo dejé en el exponente, y saqué, ¿cierto?, por propiedades de potencia, el tk multiplicando. ¿Sí? Acuérdense que cuando tienen una expresión de esta forma, el n partido por k se multiplica con el t por k, ¿cierto? Y ahí se recupera lo que está arriba. ¿Y cuánto es el límite de lo que está dentro del corchete? Es e. Por el límite notable, fíjense que es de la misma forma. Tienen 1 más 1 partido por algo elevado a ese mismo algo, y ese algo tiende a infinito. ¿Ya? Porque
Si bien acá nosotros tenemos que el n tiende a infinito, si n tiende a infinito, n partido por k también tiende a infinito. ¿Sí? Entonces esto termina dando c sub 0 y todo lo que está dentro del paréntesis de corchete se transforma en e por el límite notable. Entonces ahí aparece la fórmula del interés capitalizado continuo. ¿Ya? Profe, Dígame. para la prueba, por ejemplo, vamos a necesitar saber llegar desde una ecuación a la otra, como usando el límite y todo eso. No es necesario, ya. no. Es que me lo preguntaron, entonces, y me gustó esa demostración, entonces aproveché de comentársela, para que vean que a partir de una aparece la otra. Pero entonces, esta fórmula, el CDT, y bueno, igual siempre es bueno tener una justificación de dónde vienen las cosas, nada sale porque sí. Entonces, CDT igual a C sub 0 por esa exponencial es un interés capitalizado continuamente, a cada instante. O sea, es el capital final. Ya, ustedes tienen que saber ocupar la fórmula, ¿no? Al cabo de t años, cuando el interés se capitaliza continuamente. Igual esto es súper teórico, en la práctica no existen intereses que se capitalicen continuamente. O sea, si yo tengo plata en algún banco, no es como que yo vea mi cuenta a las 2 de la tarde y va a tener un monto y después lo veo a las 2:05 y va a tener otro monto. Los bancos igual obviamente toman rangos, o sea, un día, otro día, otro día. ¿ya? Pero igual existe este tipo de interés. Ya, entonces es el capital al cabo de t años cuando el interés se capitaliza a cada instante. O digamos continuamente, esa es la forma más correcta. Ya, eso. Ya, entonces ustedes tienen que saber manejar los dos tipos de intereses, tanto el que se capitaliza n veces en el año, como el que se capitaliza continuamente, que sería entre comillas como que se capitaliza infinitas veces en el año, porque se está capitalizando a cada instante de tiempo. Ya, tienen que saber manejar, entender y ocupar esas dos expresiones. Ya, la que se capitaliza, digamos, en una cantidad fija de veces y la que se capitaliza continuamente. Ya, ahí dependiendo de varias cosas, un monto, o sea, una cierta cantidad puede crecer más rápido con un interés que con el otro. Ya no es necesariamente uno más grande que el otro siempre. Ya hay veces donde el capitalizado continuo hace crecer más rápido una cantidad que el que se capitaliza n veces o viceversa. Ya depende de cuánto tiempo transcurre, depende de cuánto es el interés, ya, y depende de cuánto es el n también. No siempre el capitalizado continuo va a ser más grande que el capitalizado n veces y viceversa. Ya puede pasar cualquier cosa. Ya, bueno, entonces ahí tienen las dos fórmulas. Ahí está el del capitalizado continuo. Entonces aquí tenemos un ejemplo que nos dice que se hace una inversión de 200.000 en un fondo a una tasa de interés anual del 8%. ¿Ya? Si la tasa es del 8%, ¿cuánto vale el K? El K del que hablábamos acá, que es el interés anual expresado en decimal. El K en el fondo era el interés, pero escrito en decimal. O sea, en el fondo es el porcentaje dividido 100. ¿Sí? Acuérdense que cuando, no sé, pues si el interés es 50%, el K es 0,5. ¿Ya? El K ya es el número decimal, dividido por 100, digamos. Entonces, si el interés es del 8%, el K sería 0,08, ¿cierto?
Porque si toman solo 0,8, eso sería el 80%, que no es lo que queremos. Ya, entonces, se invierten 200.000 en un fondo a una tasa anual del 8%. Y dice, si el interés se capitaliza continuamente, determine la función exponencial que expresa el monto obtenido al cabo de T años de inversión. Luego preguntan a cuánto ascenderán los 200.000 si se invierten durante 5 años. Determine el tiempo requerido para que se duplique el valor de la inversión. O sea, cuánto tiempo tiene que pasar para que el 200.000 llegue a ser el doble. O sea, 400.000. Y por último, si bajo la misma situación, el interés ahora no se capitaliza continuo, sino que se capitaliza mensualmente, sería, esa A no debía haber estado ahí, temas de formato. ¿Sería más conveniente al cabo de 5 años? O sea, en el fondo aquí en la última me están haciendo comparar el crecimiento de esta plata con el continuo y con el que se capitaliza 12 veces en el año. Ahí vamos a tener que calcular a cuánto asciende el monto con el interés continuo y a cuánto asciende el monto con el interés capitalizado mensual. Ya, entonces vamos a ir anotando lo importante. El capital inicial, el que se invierte, ese sub 0 es 200.000, ¿cierto? El interés anual me dicen que es del 8%. El interés es del 8%, ¿ya? Pero yo en la fórmula tenía que poner un K, ¿cierto? Entonces, bueno, dejémoslo ahí, después sacamos la deducción de quién es el K. Ya, el interés del 8%. Ah, eso nomás era. Voy a anotarlo abajo. El interés entonces es del 8%. Ya. Entonces lo primero era expresar la función exponencial que modela el crecimiento de esta plata. Entonces determine CDT en el fondo. Si se capitaliza continuo. Ahí. Si se capitaliza continuo. Ya, ese es el problema. ¿Sí? Esa es solución. Me están diciendo que los 200.000 que yo invertí se van a capitalizar continuamente con un interés anual de 8%. Entonces hay que acordarse que la fórmula de interés continuo, o sea, de interés capitalizado continuamente es, o sea, lo que sabemos es que el capital final va a ser C sub 0 por E elevado a K por T. Entonces es la fórmula del capital al cabo de T años cuando se invierte un monto de C sub 0 a un interés del K, o sea, a un interés K, ¿cierto? Donde C sub 0 ya dijimos que era 200.000 y el K es 0,08. Podríamos pensar que el K es I dividido por 100, o sea, 0,08. ¿Sí? El I es el porcentaje y el K es el porcentaje, pero escrito en decimal. Entonces sería 0,08. Me queda un poquito flaco el 8.
Por lo tanto, la función que modela donde el C sub 0 es 200.000, el K es eso, y C de T es el capital al cabo de T años. ¿Cierto? Entonces, eso implica que la función es C de T igual a, vamos a dar abajo mejor, la función es capital final igual a 200.000 por E elevado a 0,08 T. ¿Ya? Obviamente no puedo determinar un valor numérico porque me están diciendo que transcurren T años nomás. Tiene que depender de T mi expresión. ¿Ya? ¿Bien con eso? Ya, súper. Veamos entonces, bueno, la parte 2 decía, ¿a cuánto ascenderán los 200.000 si se invierte durante 5 años con este interés? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿A cuánto asciende el monto? El capital al cabo de 5 años. Es súper directo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo? Reemplazar el T, ¿cierto? Por 5, así de directo. Entonces, eso sería tomar mi función y reemplazar el T por 5, entonces me va a dar 200.000 por E elevado a 0,08 por 5. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en la calculadora, cuánto sale. Entonces 200.000 por E elevado a 0,08 por 5. 298, 364. Voy a poner aproximado porque tiene muchos decimales. 298, 3. Dice 364,94. Pongámosle 365. ¿Ya? Entonces, si invertimos 200.000 con un interés que se capitaliza constantemente, continuamente, del 8%, entonces al cabo de 5 años, los 200.000 ya van a ir en 298,365. Y si no me equivoco, esto se medía en dólares. Sí. Bueno, pero eso. Ya. Entonces la pregunta 3 ahora dice, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que el valor se duplique? En el fondo me están preguntando, traduciendo la pregunta,
Me están preguntando cuánto debe valer el tiempo t para que el capital al cabo de esa cantidad de tiempo, es decir, para que el C de t sea el doble, pues 400.000. Sí, porque me preguntan, me dicen determine el tiempo requerido para que se duplique el valor de la inversión. O sea, me están preguntando cuánto debe ser T para que C de T sea 400.000. Porque ese es el doble de la inversión. ¿Ya? La pregunta aquí está como en el otro sentido, pues no me están diciendo transcurrieron esta cantidad de tiempo, determine a cuánto ascendió el capital, sino que cuánto tiempo tiene que pasar para que el capital sea 400.000. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente decir que buscamos T, ¿cierto? Buscamos el valor de T tal que, ¿cierto? Necesitamos que el valor de T cumpla lo siguiente, que C de T, que es el capital al cabo de T años, que la fórmula del C de T era la que está aquí arriba, ¿cierto? 200.000 por E elevado a 0,08T, ¿sí? Ese es el C de T, ese es el que yo quiero que sea igual a 400.000. Entonces buscamos el valor de T tal que C de T, que es 200.000 por E a la 0,08T, sea igual a 400.000, porque eso significa que se está duplicando la inversión. ¿Ya? Y bueno, de esa ecuación, nuestra misión ahora en la Tierra es despejar el T. Despejar el T de ahí. Fíjense que el T está ahí arriba, está aquí en el exponente. Ahí lo encerré con rojo. Ese T lo tengo que despejar de esa igualdad. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser pasar dividiendo el 200.000. Si paso dividiendo el 200.000, me queda que E elevado a 0,08T es igual a 400.000 dividido 200.000, eso es 2. Ya quedó más bonito, pero aún no despejo el T. ¿Alguna idea de cómo despejar el T de ahí? Logaritmo natural. Exacto. Muy bien. Tal como nos comentó Rafaela, claro, nosotros acá tenemos la función exponencial de base E. Entonces, para poder despejar el T, vamos a tener que aplicar el logaritmo en base E, porque es la inversa de la función exponencial de base E. Entonces, aplicamos acá, bueno, en verdad uno podría aplicar cualquier logaritmo en cualquier base, pero va a quedar más bonito si aplicamos el logaritmo en base, la misma base que la exponencial que tenemos acá. Entonces aplicamos el logaritmo en base E, más conocido como logaritmo natural. Entonces nos va a quedar logaritmo natural, me puse a escribir con otro color. Nos va a quedar logaritmo natural de E elevado a 0,08T igual a el logaritmo natural de 2. ¿Sí? Y aquí hay una hermosa propiedad de los logaritmos, que me imagino alguna vez la han visto. La voy a escribir igual acá. Esto pasa con cualquier logaritmo, por si acaso. Si ustedes tienen logaritmo de, voy a poner x elevado a y,
Entonces el i sale multiplicando. Ya, imagino que la han visto alguna vez, pero yo les dije que cuando necesitáramos propiedades del logaritmo la íbamos a recordar. Así que esa propiedad voy a usar. Entonces, ¿para qué? Para tomar el 0,08t y sacarlo multiplicando. Ya, ahí salió. Entonces sacamos el 0,08t y nos va a quedar 0,08t por ln de e, y eso es igual a ln de 2. ¿Ya? ¿Y cuánto es el ln de e? Bueno, ahí hay otra propiedad del logaritmo. Vamos a aprovechar también de recordarla. Cuando yo tengo log de x en base x, es decir, la base del logaritmo es igual al argumento, eso siempre es 1. ¿Ya? Ahí está el recuerdo de esa otra propiedad del logaritmo. Ya, por lo tanto, de esa propiedad que está encerrada ahí en la nubecita, hay que darse cuenta que, o acordarse que el logaritmo natural es el logaritmo en base e. Entonces, donde dice ln de e, eso en el fondo es logaritmo de e en base e, por lo tanto, eso es 1. Entonces, de ahí sale que, entonces lo anterior implica que 0,08t es igual a ln de 2, y despejo el t. El t sería entonces ln de 2 partido por 0,08. ¿Ya? Logré despejar el t entonces, gracias al logaritmo natural. Ya, el n de 2 es simplemente un número, que si ustedes lo meten a la calculadora les va a decir cuánto es. De hecho, la calculadora tiene un botón para logaritmo en cualquier base y tiene otro botón especial para el logaritmo natural. Tiene un botón que es log y tiene un botón que es ln. Entonces aquí simplemente hay que meter eso a la calculadora. ¿Ya? ln de 2 dividido 0,08. Y eso da 8,664. Aprox, tiene infinitos decimales. Ya tiene muchos más, así que le vamos a poner. Que es un valor aprox. ¿Ya? Y eso hay que interpretarlo de acuerdo al contexto, obviamente. La pregunta era, determine el tiempo requerido para que se duplique el valor de la inversión. Entonces, si yo invierto los 200.000, tienen que pasar 8,6 años para que se duplique la inversión. Ya, bueno, pero generalmente como aquí estamos analizando el tema anualmente, 8,6, podríamos decir que entre 8 y 9 años. ¿Sí? Más tirado para 9, pero entre 8 y 9. Por lo tanto, deben transcurrir aunque bueno, igual se puede decir 8, digamos aprox. Eso siempre nos va a salvar de mentir. ¿Sí? Aprox 8,7 años. Ese es un poquito más de 8 años y medio.
deben transcurrir aprox 8,7 años para que se duplique la inversión. Serían como 8 años y un poquito más de la mitad, unos 8 meses, algo así. Ahí se puede sacar la proporción exacta, pero... O de hecho, sí, es que es raro decir 8,7 años, digamos. A ver, 8,7 años, que sería parecido a 8 años y 8 meses, algo así. ¿Ya? Para que la inversión se duplique. Este capital este interés se capitaliza instantáneamente a cada momento, así que esa es la cantidad más o menos que tiene que transcurrir para que esto sea el doble de lo que era al principio. Ya, esa es la parte 2, o sea, perdón, no, esa es la parte 3. Hagamos ahora entonces la última. ¿Ya? ¿Dudas con eso? ¿En la casa? ¿Dudas? No tenemos nada en el chat. Ya. Sigamos entonces. Ya, la pregunta 4 era, si bajo la misma situación, el interés ahora no se capitaliza continuamente, sino que se capitaliza mensualmente. ¿Sería más conveniente al cabo de 5 años? Entonces, si se capitaliza mensualmente, en el fondo, si el 8% no se capitaliza instantáneamente, sino que mensual, ya preguntan si es que eso es más conveniente al cabo de 5 años. ¿Ya? Entonces, en el fondo nos están haciendo comparar el resultado que sacamos en la pregunta 2, porque en la pregunta 2 vimos que el 200.000 crecía a 298.000 al cabo de 5 años, cuando cuando el interés era continuo. Entonces tenemos que compararlo con eso. Ya, si se capitaliza mensualmente, quiere decir que la fórmula es la siguiente. Entonces, solución. Sabemos que en este caso la fórmula cambia, ya no es con la exponencial, sino que es con el n. Es c sub 0, 1 más k partido por n elevado a nt. Esa es la fórmula cuando el interés se capitaliza continuamente. O sea, perdón, una cierta cantidad n de veces en el año. ¿Ya? El K sigue siendo el interés anual, por lo tanto el K sigue siendo 8. ¿Sí? Solo que ahora tenemos un N que corresponde a la subdivisión del año. ¿Cuánto sería el N? ¿Cuánto debiese ser el N? El N es la subdivisión del año, por lo tanto, claro, como es mensual, el N tiene que ser 12. ¿Sí? Porque si se aplica mensualmente, se está aplicando entonces 12 veces en el año. ¿Ya? Entonces, esa fórmula, en esa fórmula donde el N es 12, ¿cierto? Porque se capitaliza mensual, es decir, 12 veces en el año,
Bueno, y el K sigue siendo el 0,8. O sea, el 0,08, perdón. Entonces, la fórmula primero para cualquier t sería, estoy al cabo de t años, al cabo de t años sería c de t igual a 200.000, 1 más 0,08 dividido 12, y eso elevado a nt. El n es 12, así que 12t. Ya, así se adaptaría entonces la fórmula cuando el interés del 8% anual se capitaliza en 12 partes. Y eso, no, pues ahora me preguntaban al cabo de 5 años. Esa fórmula que puse recién es para cualquier t. Entonces ahora hay que tomar simplemente cuando el t vale 5. ¿Ya? Si t es 5, estamos obteniendo a cuánto asciende el monto al pasar 5 años con este tipo de interés. Entonces c de 5 sería 200.000 por 1 más. Esto lo podría desarrollar antes, pero lo voy a dejar igual nomás porque después uno lo va a meter a la fórmula. Está elevado a 12 por 5. ¿Ya? Uno mete todo eso a la calculadora, así que para qué lo vamos a desarrollar más si la calculadora va a hacer el trabajo sucio. ¿Cómo, perdón? ¿El 1 más 0,08 partido 12? ¿Qué pasó con eso? ¿Es igual a E? No, no necesariamente. No. Si el 12 va creciendo, ahí el resultado de todo eso se va acercando a E. ¿Ya? Claro, pero así tal como viene no es igual a E. Hay que meter eso a la calculadora nomás. Entonces metemos a la calculadora y va a dar, da 297.969, coma 1, así que dejémoslo ahí nomás. ¿Ya? Entonces, para este caso del 8% anual, ¿fue más conveniente que se capitalice 5 veces en el año o fue más conveniente que se capitalice continuamente? ¿Cuánto había dado en antes? ¿Lo tienen por ahí? 2,98 y fracción, ¿cierto? Ya, claro. Entonces, tal cual. Más conveniente entonces en este caso que se capitalizara continuo, pero igual no es mucha la diferencia en todo caso. Entonces, esto implica que es más conveniente el capitalizado continuo para este caso. De hecho, podría pasar que para 5 años sea más conveniente el continuo, pero para 10 pasa a ser más conveniente el otro. Podría pasar. ¿Ya? Es más conveniente la capitalización continua en este caso. ¿Ya? Porque había dado un poquito más. En el fondo, no porque se capitalice más veces va a ser siempre más conveniente, por si acaso. A veces puede ser que una pura capitalización sea más conveniente que muchas capitalizaciones. ¿Ya? Siempre hay que hacer los cálculos nomás. No porque se capitalice más veces va a ser al tiro más conveniente. Podría ser incluso al revés. Ya en este caso fue más conveniente la capitalización continua que la mensual.
¿Ya? ¿Dudas? Ya. Vamos a dejar ahí un segundito por si están escribiendo. ¿Cómo, perdón? ¿En el ejercicio anterior? Ajá. Ah, cuando teníamos un ln de no sé qué cosa elevado a otra cosa. Claro, ahí el ln de, digamos, a elevado a b, el b salía multiplicando. Sí, eso es por propiedades del logaritmo nomás. Que ahora justo ya no está ahí, pues ya lo borré. ¿Cómo? Ajá, sí, sí, sí. Sí, no, no es nada del otro mundo, es solo tener bien claras las definiciones nomás. De hecho, esta definición de capitalización continua se puede extrapolar a cualquier crecimiento poblacional. En el fondo, si pensamos que el capital final es como una población, pero de plata, uno puede usar el mismo modelo para una población de cosas que no son plata, de gente, o de lo que sea, de un virus que se propaga, etc. Ya, de hecho, la siguiente aplicación, ¿cómo? A ver, es que la capitalización continua, sí, pues, claro, que la capitalización, el n tiende a infinito, quiere decir que es más rápido que cualquier cosa, o sea, es a cada instante. Eh, pero la capitalización continua en la práctica no existe, obviamente, porque no podemos, o sea, nadie va a estar trabajando con algo que se está modificando continuamente, pero en el fondo lo que hace el banco, el banco a veces usa capitalizaciones continuas, pero no es que uno se meta a la cuenta y en la plata vaya moviéndose todo el tiempo, sino que el banco hace el cálculo cada cierto tiempo, ¿no? Puede ser una vez al día, a las 12 de la noche, que hagan el cálculo de cómo va. Y ahí es el monto que después les aparece al otro día en su cuenta. O mensual. Puede que lo hagan mensual igual el cálculo, pero eso no quiere decir que la plata igual teóricamente está subiendo. Se está modificando a cada instante de tiempo. Solo que cuando uno va a calcularlo, ahí como que se fija el tiempo y ahí uno puede recién obtener un monto preciso. ¿Ya? En teoría la cuestión se está moviendo, pero en la práctica obviamente se calcula en momentos puntuales. ¿Sí? Ya, entonces, eh, como les había dicho, existen modelos de crecimiento exponencial que de hecho ahora con la pandemia estuvieron súper de moda. ¿Ya? Ese es el crecimiento de poblaciones. Generalmente el crecimiento de poblaciones es exponencial. Entonces, ahí está. Una población que crece exponencialmente se modela con esa fórmula. ¿Ya? ¿Les parece conocida la fórmula, no? Exacto. Es la misma de La Plata, ¿cierto? Solo que aquí es población al tiempo t, es igual a P sub 0. ¿Qué será P sub 0? Si en el caso anterior el C sub 0 era la inversión inicial, en este caso, ¿quién será P sub 0? La población al principio, ¿cierto? Muy bien. Población inicial por E elevado a K por T, donde el K sería, claro, aquí no hay interés, ¿cierto? La gente no hay, pero es la tasa de crecimiento poblacional, ¿sí? Entonces, ¿dónde? El T es el tiempo medido desde el inicio eh, de la población. O sea, en verdad, el tiempo T empieza cuando uno prende el cronómetro. Uno pone el cronómetro en algún instante de tiempo y en ese momento ya hay una cierta cantidad de población, que es el P sub 0. ¿Ya? El P de T es la población al tiempo T y la P sub 0 es la población al inicio del tiempo. ¿Ya? Por eso si uno entiende bien la fórmula del capital final, que el capital inicial por, qué sé yo, esto es lo mismo. ¿Sí? Bueno, pero en rigor, este es el caso general y el caso del capital continuo es un caso particular de este, cuando la población es población de plata. ¿Ya?
pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces, P sub 0 es la población al inicio, bueno, y el K. El K es la tasa relativa de crecimiento. ¿Ya? Que hay un montón de teorías para calcular ese K cuando se está hablando de crecimientos poblacionales. ¿Ya? Si quieren visualizar un poco el K, piensen en estos modelos como los más clásicos, es cuando hay un virus que se está esparciendo por la humanidad, por ejemplo. Entonces, yo en algún momento empiezo a medir el tiempo, entonces, bueno, ahí está mi T igual 0, y cuando yo empiezo a medir el tiempo es porque ya hay cierta cantidad de gente contagiada. Entonces, mi P sub 0 es la cantidad de gente contagiada cuando yo prendí el cronómetro. ¿Ya? Que podrían ser, no sé, 5 personas, 10 personas, 1000 personas. Da lo mismo, uno puede medir el tiempo desde cualquier instante. Claro, tiene que existir una cierta población para yo poder hacer este modelo. Claro. Porque si la población inicial es 0, entonces la fórmula me va a dar 0 para cualquier T. Tiene que haber una población, si no, el modelo no funciona. De hecho, es una buena observación. Ya, el K, por ejemplo, si este virus, si cada persona, por ejemplo, contagia a 3, suponiendo que un virus en una forma muy perfecta, si cada persona contagia a 3, el K sería 3. Porque en el fondo va creciendo al 300%, porque de una salen 3. Claro, si en promedio cada persona contagia a 0,5 personas, o sea que en el fondo como de 2 contagiados recién contagian a 1, ahí el K, o sea, la tasa relativa de crecimiento sería del 50%, porque de una persona sale solo un 50% extra, y en ese caso el K sería 0,5. O sea, el K en el fondo nos dice a qué rapidez va creciendo la población. ¿Ya? También esto puede ser como una población de bacterias. Las bacterias también se reproducen de forma exponencial y no sé, pues si es que de una bacteria salen 2 bacterias, entonces el K sería 2 en ese caso, porque el 200% es la tasa relativa de crecimiento. Ya, entonces, bueno, veamos este ejemplo, que va a salir súper rápido si uno entiende bien el concepto. Dice, un roedor fue introducida, era una especie de roedor. Una especie de roedor fue introducida en un bosque hace 8 años y se estima que la población actual de ese roedor es de 4.100 roedores. ¿Ya? Con una tasa de crecimiento de 55%. Entonces preguntan cuál fue el tamaño inicial de la población de roedores introducida y estime la población dentro de 12 años, a partir de la actualidad. Aquí los resultados van a depender de cuándo nosotros fijemos el T igual 0. Porque uno es libre, en este caso al menos, de tomar el T igual 0 donde yo quiera. Bueno, hay dos posibilidades, o sea, hay dos posibilidades que son convenientes en este caso. Claro, sí, el 55% es como la tasa anual de crecimiento. En el fondo la población va creciendo a esa rapidez, a una rapidez del 55% anualmente. A ver, es que aquí necesitamos ir fijando ciertas cosas. ¿Ya? Este es el ejemplo de los roedores. Ya, a ver, hagamos una línea de tiempo, porque aquí dice que... La población fue introducida hace 8 años. ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos que el 0 es ahora, entonces en el menos 8 se introdujo la población. ¿Cierto? Por eso yo les decía que aquí tenemos más de una opción, porque podríamos tomar T igual 0 cuando se introdujo la población mejor. Y ahí va, eso sería lo más lógico, ¿cierto? No tomar el T igual 0 ahora, sino que tomar el T igual 0 cuando se introdujo.
Pero también se puede tomar ahora, en todo caso. Ahí uno es libre de tomar esa decisión. ¿Ya? No sé, de hecho, aquí diría que da lo mismo, ni siquiera sale más rápido el cálculo con una forma u otra. ¿Cómo? Claro. A ver, pero porque es que aquí nos dan la población actual. Entonces, esa población actual, claro, ya, hagamos eso entonces, hagamos eso. Vamos a tomar aquí el t igual 0, entonces aquí sería el t igual 8. ¿Ya? Y había otro año importante. Después para la pregunta B decían, estime la población dentro de 12 años a partir de ahora. Entonces, a partir de ahora, se supone que ahora estamos en el t igual 8. Entonces, a partir de ahora, 12 años más sería el t igual 20. ¿Sí? Hace 8 años fue donde se prendió el cronómetro, entonces en este momento ya han pasado 8 años, y dentro de 12 años va a ser el año 20 ya, a partir del inicio. ¿Ya? Entonces, el modelo sería el siguiente. Se me olvidó la fórmula, ¿no? O sea, se me olvidó los datos. Ya, entonces, la ecuación que modela esto sería, o la función que modela el crecimiento, es la que vimos recién, ¿cierto? La que era igual al del capital, solo que así. ¿Sí? Usemos las mismas letras para que no nos confundamos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde? ¿Quién sería el K? El K, claro, sería el 0,55 porque recuerden que la tasa de crecimiento era 55%. En fondo es 55 partido por 100, lo que es igual a 0,55. ¿Ya? ¿Y P sub 0 cuánto sería? P sub 0 es la población en el T igual 0. ¿La conocemos? No. Nosotros conocemos la población ahora. Ahora es 4100. ¿Ya? En el fondo el P sub 0 es la población que se introdujo hace 8 años atrás. Población introducida. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué dato conocemos de esta función? Miremos acá. Claro, de hecho la pregunta que me hacen es ¿cuál fue el tamaño inicial de la población introducida? En el fondo me están preguntando cuánto es el P sub 0, ¿cierto? ¿Y qué dato tenemos? Sabemos que ahora hay 4100 roedores. O sea que sabemos que, bueno, a ver, entonces la función, ocupando esto, bueno, el único dato que tenemos, entonces P de T, en el fondo es P sub 0, que no lo sabemos, por E a la 0,55T. ¿Cierto? Y lo que sabemos es que P de 8 es 4100. Porque sabemos que ahora, acuérdense que ahora es el T igual 8, sabemos que ahora hay 4100. Entonces la población al año 8 es 4100. Que esto es ahora, es 4100. O sea que si en la función de
PDT, yo reemplazo el T por 8, que eso sería P sub 0, por E elevado a 0,05, no. Sería, de nuevo, 0,55 por 8, eso me tiene que dar 4100. ¿Cierto? Esa es la población ahora. Y yo quiero el P sub 0. Este es el que ando buscando. Yo quiero despejar el P sub 0, entonces el E elevado a 0,55 por 8, eso es un número nomás, pues, así que lo voy a pasar dividiendo. Y eso lo voy a meter a la calculadora. Despejo el P sub 0 y me va a dar 4100 partido por E elevado a 0,55 por 8. ¿Qué cosa va a 4,4? Ah, sí. Sí, pero mejor metamos todo al tiro a la calculadora, para que nos vamos a ensuciar tanto las manos. 4100 dividido por E elevado a 0,55 por 8. O bueno, si lo que es lo mismo a 4,4 al tiro. Ya, la cosa es que eso da 50,337. Claro. Entonces, claro, obviamente ahí vamos a... entonces, cuando se inició la población, se inició con aproximadamente 50 roedores. Se introdujo aprox 50 roedores. Y eso pasó hace 8 años. ¿Ya? Entonces, a ver, para que ordenemos un poquito la película, hace 8 años se introdujeron 50 roedores, empezaron a crecer a una tasa del 55%, y al cabo de 8 años, que es hoy, ya hay 4100 roedores. ¿Sí? Y después nos pedían la población dentro de 12 años. Ya, eso es un regalo, si es que ya tenemos claro lo que hemos hecho hasta ahora. Ya, bueno, aquí quizás se me fue, lo que hicimos recién era la parte A. Ya, así que la parte B la hacemos aquí. Como ahora sabemos el P sub 0, pues el P sub 0 es 50. Entonces, la función de población es la siguiente. Estamos en la hora, pero ya estamos a punto de terminar. La función de población ahora la tenemos más precisamente calculada. Ya, denme ahí un minutito. Entonces, el PDT es P sub 0, que era 50, por E elevado a K por T. Entonces, claro, ¿dónde tengo que evaluar esta función para que me dé la población al cabo de 12 años a partir de hoy? Si hoy día estamos en el tiempo igual 8, dentro de 12 años vamos a estar en el tiempo igual 20. Dentro de 12 años, a partir de hoy, eso implica que el T es 20. ¿Cierto? Entonces la población en el año 20, a partir de que se metió la población de roedores, sería 50 por E elevado a 0,55 por 20, y esa va a ser la población. Entonces 50 por E elevado a 0,55 por 20. Como el crecimiento exponencial, es lógico que dé un número brutalmente grande. De hecho, el número es 2.993.707 roedores. Aprox. Está bien, pues igual pasó de 50 a 4.100 en 8 años.
en 2 años más está bien que crezca así de manera brutal. ¿Ya? Eso sería todo entonces. A partir del lunes vamos a hacer un cambio más o menos drástico de tema. Vamos a empezar a ver matrices. ¿Ya? Así que, mundo nuevo, pueden refrescar la mente. Y eso sería todo por hoy entonces. Ya, nos vemos entonces la próxima semana. Que estén bien.